Hoy estoy con la entrevista que más me preocupa de todas, porque hoy me toca entrevistar nada más y nada menos que a mi jefecita, a la mera mera güera de verdad, Pilar Moyo. Mami, gracias por apoyarme en este pequeño emprendimiento, ¿verdad? Así Vamos es. a meternos, jefecita, nada más A para ver, ponerte incómoda dime. en las preguntas. Vamos a empezar primero con una... Vamos a ver quién incomoda a quién. Ma, una de las cosas que más se me hacen como representativas de tu familia y que más me gustan es que vienes de una familia grande. Tengo muchos Sí. tíos. ¿Cómo fue crecer en una familia numerosa? Bueno, obvio, fue muy divertido. Fue muy entretenido. Somos 5 mujeres y 3 hombres, entonces siempre había muchas cosas que hacer. Mucha diversión, también, obviamente, mucho aprendizaje. Pero bueno, viviendo con tantos hermanos, nos hicimos, obviamente, teníamos mucha estructura por parte de nuestros papás, muchas reglas, muchos límites, pero al mismo tiempo siempre como hermanos sabes sacarle la diversión a absolutamente todo. Esperábamos el momento en el que papá y mamá se fueran a una cena o se fueran a una comida con los amigos para nosotros darle vuelo a la hilacha en todos sentidos. En todos los Todo, sentidos. todo lo que no podíamos hacer. Como me contás que te buleaba el tío Fernando, ¿no? Sí, sí, sí. Es chistoso porque la mayoría de mis hermanos son muy diferentes a mí. No voy a entrar en detalles. Pero entonces cuando papá y mamá se iban, él se enojaba conmigo por cualquier cosa, Fernando, y entonces me decía, tú cállate, porque tú ni perteneces a esta familia, tú eres recogida. Entonces ahí como que me tiraba absolutamente todo lo que yo ya tenía disque pensado para decirle, ya no le podía decir nada. Y efectivamente agarraba ahí unas cuantas cositas y me salía de mi casa a esperar a que llegaran mis papás y entonces ya me... Como caricatura, tu palito con el paliacate y tus Casi, casi, sí, pertenencias. una bolsita así con lo básico para pasar el día fuera de casa. Pero también me llama mucho la atención este rollo que me decías que un poco los hermanos grandes cuidaban a los chiquitos, ¿no? O sea, me platicas mucho la relación, por ejemplo, con la tía Rocío y cómo la tía Rocío pues, era como tu hermana mayor, pero también en cierta medida era como una figura hasta materna, ¿no? Como que las cuidaba y las organizaba mucho a ustedes las chiquitas. Sí, al ser 5 mujeres, sobre todo, bueno, Kika, la mayor, era la que, o sea, eran Kika, Rocío y después era Mari, yo y María José. Entonces Kika y Rocío, Kika se hizo cargo de mí un poco, Rocío de Mari y María José pues ya fue la tiranita de la casa, o sea, de esa nadie se encargaba ni Como nos nadie pasa a nosotros hacía con nada. Patricio, con el tirano. Exacto, en nuestra casa también hay un tirano. Y entonces fue como muy simpático porque sí, Kika como que no es que fueran nuestras mamás, eran nuestras hermanas, no había esto de esta confusión. Pero sí, antes de irte a la escuela te decía, ¿no? No estás peinada, y entonces medio que te peinaba y te ayudaba con ciertas cosas, de las tareas, por ejemplo. Eh, Era como que sí teníamos una encargada. En los hombres no, los 3 hombres, pues esos hacían y deshacían, era como muy diferente, pero nosotros como mujeres sí teníamos ese Qué curioso. acercamiento. Sí, no veo a Gume diciéndole a Patata que No. se peinara para ir a la escuela. Sí, no, exactamente, no existía eso, pero sí era muy divertido. Yo tenía eh, poder pasar mi tiempo con las mujeres jugando a las muñecas y haciendo estas cosas que nunca me gustaron. Entonces tenía la oportunidad de mejor irme al jardín con mis hermanos a brincar a la bicicleta, a los patines. Entonces para mí fue maravilloso, me Una encantó. padre infancia, sí. Y obvio fue algo que busqué después. Siempre pensé en si iba a tener hijos, que mis hijos tuvieran hermanos para jugar, Sí, porque pues nosotros nada más somos 5. Ahí bajita la mano. exactamente, sí, Ustedes 8 y nosotros 5, o sea. sí, ya, pues ya, bueno, ya eran otros tiempos. Hablando de otros tiempos y dándole fast forward, ¿quién fue tu primer amor, ma? Ah, ¿verdad? Ah, ya sé, mi primer amor, y no es choro, y lo voy a decir de verdad con todo el corazón. Mi primer amor definitivamente fue la naturaleza.
¿Cómo, mamá? Soy una enamorada y tú lo sabes. Sí. Creo que no a este grado, pero sí mi primer amor fue la naturaleza porque fue desde muy chiquita tener la necesidad de estar todo el tiempo en lugares al aire libre. O sea, yo soy una persona que en lugares encerrados me falta el aire. Y era como estar en lugares abiertos y voltear y ver los árboles y ver cada detalle de un árbol, quererlo abrazar. Digo, no son cosas que normalmente hago porque en general a la gente le llaman la atención. Ustedes se traumarían, si de por sí como mamá hice cosas que los traumaron y lo sé. Siempre me mantuve muy al margen de eso, pero sin duda mi primer amor, la naturaleza. Oye, me acuerdo mucho de esa Semana Santa que estábamos en un lago, en el kayak, y que nos decían que había una loca en el lago recogiendo basura. Sí. Y era mi mamá que se iba tempranito, Esa agarraba loca. el kayak, amarraba bolsas de basura atrás y entonces iba por todo el lago recogiendo basura y regresaba contra viento con 2, 3 bolsas llenas de basura. Y eso es Sí. En esa época hice unos músculos bárbaros. eso. Pero eso salió o sea, es parte de esta conexión que de verdad te digo que sé que la tenía desde chiquitita, en donde para mí era un espacio mágico. Y entonces llegaba y, sabes, del kayak, cuando empecé a subirme al kayak y salir a remar y estar de verdad a gustísimo en medio del lago, empecé a ver, volteaba y veía basura. Y era como, pues no, o sea, no puedo pasar de largo en el kayak, ¿no? Y entonces la primera vez, y es algo que me molestaron mucho, la primera vez por recoger basura, se me cayó mi celular. Ah, sí, es cierto. Y entonces les platicaba y pues me hacían burla de que no nada más, no estaba recogiendo basura, sino además estaba yo contaminando el lago, ¿no? Así es, mami. Te escapaste magistralmente de esa pregunta de cuál fue tu primer amor, ma. Te voy a dar una segunda No oportunidad. me escapé. ¿Cuál fue tu primer amor? Roy, no lo quieres creer, te niegas rotundamente. Mi primer amor fue el contacto con la naturaleza. Eso fue yo creo que debía de ser yo muy chiquita, que nos íbamos los fines de semana a veces al campo, fuera de Ciudad de México, y seguramente mi mamá me quitaba los zapatos, no sé, es más, creo que ni siquiera de chiquita usaba zapatos. Y el estar en el pasto, normalmente a un bebé le pica y yo era feliz y me lo comía y hacía, y la tierra y lo que sea, y era eso. Para mí ese fue mi primer amor, el amor a primera vista, definitivamente. Y creo que la parte como más importante también es como cuando no lo sabes desde chica, pero cuando te vas como encontrando contigo mismo y te vas como enamorando, ¿no? Que es un proceso, porque muchas veces te desenamoras, o sea, te veías de chiquito en el espejo y decías, adolescente, qué fea soy, qué horror, y tengo un grano y no sé qué, no sé cuánto. Pero después estaba esta parte linda de como de volverte a querer, ¿no? Y entonces sí, después ya llegaron a los 7 años mi primer beso, un poco precoz. Mamá, 7 años. Ajá, pero muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, ya después llegaron otro tipo de amor, ¿no? Pero del amor que tú me dices, o sea, aunque creas que me estoy saliendo magistralmente, no, para mí esa ha sido la realidad. Y ustedes saben que es un tema en donde yo puedo estar muy en paz, en la naturaleza. La respuesta que yo esperaba era el primer amor fue mi hijo primogénito, pero No, lo siento, ¿segura? lo siento. Fíjate que hay como hoy en día una intención aquí en la ciudad en donde vivimos de no votar, no querer a la gente que no es de aquí, pues por malas experiencias que hemos tenido. Y aunque nosotros, yo no nací aquí, pero yo me siento muy de aquí. Y a pesar inclusive de que hayamos nacido nosotros en la Ciudad de México y nos hayamos venido para acá, también tenemos una herencia de otro espacio que me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo la sientes? Sí. Cuéntame un poquito como el origen de nuestra familia de tu lado. Sí, bueno, algo que mucha gente te pelea es que no puedas hacer estas cosas porque tú no hayas nacido aquí, ¿no? Yo, primero que nada, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana de padres españoles, ¿ok?
Tu papá nació también y tiene padres mexicanos y probablemente abuelos o probablemente de diferentes lugares. Pero creo que como que la parte importante es que cuando nosotros empezamos a pensar en el futuro, se dio la oportunidad de venirnos a vivir a Cuernavaca y creo que a Morelos. Y desde un principio, cuando llegamos acá, entendimos Cuernavaca con una visión diferente. Por eso ¿Qué visión? difícilmente alguien puede llegar a decirte es que tú no eres de aquí y no puedes hacer estas cosas. ¿Con qué visión vieron a Cuernavaca o qué? Precisamente con este amor incondicional, pero también viniendo de Ciudad de México, de ver a este lugar que te jala mucho porque tiene cosas muy lindas, pero que al mismo tiempo quieres ver crecer, ¿no? Quieres que a la gente que estás conociendo aquí le vaya muy bien, quieres que las cosas mejoren. Entonces, desde ahí es donde te empiezas a conectar de diferentes maneras para que a todos, o sea, finalmente somos como esta comunidad, Cuernavaca en sí, y nos vamos abriendo, ¿no? Pero todo Morelos, tendríamos que empezarnos a ver como nos vemos en nuestra familia, la familia Moreno Moyo, ¿no? Nos ayudamos entre nosotros, también nos decimos las verdades, también estamos ahí como insistiendo con ciertas cosas, pero nos acompañamos en muchos procesos. Y a mí creo que siempre me gustó que nosotros pudiéramos ver a Morelos como este espacio de donde nosotros queremos hacer muchas cosas. No somos ajenos, no porque hayamos nacido en la Ciudad de México, no podemos contribuir a algo bueno y algo positivo. Y sobre todo poder ver como esta familia que quisiéramos ver, en donde nos vamos acompañando, ¿no? ¿Cómo comparas esa visión de mi papá y tú cuando llegan a Cuerna, por ejemplo, con la visión del abuelo cuando llega a México? Es que es como tus abuelos siempre fueron muy agradecidos con México, fueron un tipo de españoles diferentes y eso es algo que a mí siempre me llenó de orgullo porque ellos no vinieron a conquistar México, ellos vinieron realmente muy agradecidos de que México les estaba brindando una oportunidad, les abrió las puertas, mucha gente en México los recibió de formas muy lindas, con mucho cariño, y entonces era como este intercambio muy lindo. Yo veía eso de ellos. Ellos tomaban cosas de México muy interesantes, pero también dejaban. Finalmente eso fue lo que yo vi. Yo crecí en un principio sin tener esta fuerza de ser mexicana, porque yo veía muchas diferencias. Pero por un lado mis papás me lo decían, pero por otro lado estaba también lo que me jalaba hacia el origen de ellos, ¿no? Y después vino la parte más importante, cuando conocí a tu papá. Y cuando conocí a tu papá, él me enseñó, con su parte más patriótica que tú sabes, a amar a México y a decir, o sea, me levanto y me pongo de pie y digo, soy mexicana, ¿no? Tú sabes que por muchos años yo no quise, cuando se permitió la doble nacionalidad, yo no la quise tramitar, porque a mí me parecía ser deshonesta con México, ¿no? O sea, finalmente si como mexicanos decimos nos la rifamos por México, ¿no? Por Morelos, es parte de lo que queremos todos hacer, dejar algo, un pequeño granito de arena. Tú me dices que por más que insistí, tu primer amor fue la naturaleza y en cierta medida también el amor contigo misma que ha ido como transicionando, evolucionando a través del tiempo. Pero ¿y en qué momento, por ejemplo, entra mi papá? ¿Cómo fue conocerlo, empezar una relación? Cuéntame de mi papá. Sí, es como esta parte en donde pues vas creciendo, vas haciendo, aún teniendo tantos hermanos, siempre fui como muy independiente. Por eso siempre buscaba yo irme a mi lugar especial. Después pues vas creciendo, vas empezando la adolescencia, te empiezan a gustar los chavos y en todas estas cosas. Y después Mari, tu tía Mari, un año más grande que yo, era súper noviera y tenía muchos amigos y yo como que siempre la estaba rescatando, siempre me decía, ve por mí acá, ve por mí allá, como buenas hijas. Mi mamá nos tenía súper controladas con las salidas.
Y entonces mi primera como conocimiento de tu papá es porque a Mari no la dejaban salir, tu papá era amigo de Mari. Y entonces yo fui para que a Mari la dejaran salir. Así fue como realmente lo conocí, acompañando un poco a Mari y a sus amigos. Y de ahí pues como que, ¿no? O sea, empecé a abrirme un poco más, a conocerlo más y fue pues sí, como un proceso muy lindo, 5 años de novios y al final siempre yo ya tenía hermanas grandes que ya tenía Kika, ya tenía hijos, hijas a mis primas. Y a mí me encantaban los niños y a tu papá también y se las pedíamos los fines de semana para llevarlas a jugar y no sé qué, entonces se fueron dando estas cosas hasta que fue ya este momento con, sí, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, así empezó la historia de amor. Y ahí sí llegó tu verdadero primer amor, que fui yo. No lo tienes que decir, yo se lo estoy diciendo a la cámara. Pero entonces, tú fuiste una mamá joven. Sí. Cuéntame cómo fue esa transición hacia la maternidad, esos primeros años de madre. Que es como algo, suelen preguntármelo mucho porque sí, efectivamente me casé a los 19 años y es como, qué barbaridad, qué locura. Pero para mí era algo como muy natural, me encantaban los niños, a tu papá le encantaban los niños y nosotros queríamos tener una familia, entonces era como nuestro proyecto de vida que estábamos moviendo y de esta manera cuando me quedo embarazada, que estamos además felices esperándote, cuando llegas tú no primer amor, tengo que decírtelo aunque no te va a gustar, pero es un amor diferente, como muchos otros que llegan a tu vida de diferentes formas. O sea, sí es algo muy especial. Para mí lo fue, para tu papá, y de la misma manera, por ejemplo, para tus abuelos, tanto paternos como maternos. En el caso de mis papás, fuiste el primer nieto hombre. Entonces, sí llegaste a romper, por ejemplo, un esquema mío de lo que yo estaba normalmente acostumbrada a ocuparme de mí, y, por ejemplo, de tu papá, a de repente, ¿no? Ya tener una personita chiquitita que te tenías que encargar. Empezaste a crecer y de repente era algo muy chistoso porque me di cuenta cómo me empezabas desde muy chico a enseñar cosas. Me enseñabas un vocabulario que yo no conocía y yo decía, este niño, ¿de dónde saca estas palabras? Mamá, me hiciste un ñoño. ¿Por qué no me dijiste más bien ser un niño normal? No, casi yo las buscaba en el diccionario y entonces ya entraba y te platicaba así muy como si tuviera... Pero era algo muy lindo que teníamos. O sea, esa forma de comunicación era muy linda. No sé, nunca supe de dónde salía de ti porque decías palabras y decías cosas que de verdad no tenías la edad para hacerlo, pero era algo muy chistoso que disfrutábamos todos mucho. Qué bonito, mami. Sí. Y ese cambio en donde ya, por ejemplo, porque además no solamente fuiste mamá joven, sino que además fuiste mamá de muchos. Sí. Mis hermanos y yo nos llevamos poco tiempo y somos 5, los primeros 4 casi de dudaste, jalón. Pero sí son 5. En un momento, o sea, de repente tenías toda tu vida para ti y de repente ya no nada más la estabas compartiendo con un esposo, sino además también con hijos. Sí, pero tus sueños, o sea, cuéntame cómo fue ese cambio de decir, bueno, ahora en vez de dedicarme a trabajar o a hacer esto, pues me voy a dedicar yo a mi familia. Es que es parte de algo desde donde antes ya existía un proyecto, o sea, la gente cree que no, pero ya había un proyecto, ya lo habíamos platicado tu papá y yo, y lo que nosotros queríamos era eso, queríamos tener una familia y a nosotros nos gustaba, por lo que habíamos vivido, nosotros la experiencia que habíamos tenido, era que hubiera una mamá en casa, ¿no? Entonces, pásenle. Sí dijimos que podíamos nosotros hacer todos estos movimientos, ¿no? Tu papá vas a ser el proveedor y yo, mamá, en estos primeros años me voy a encargar de la casa y de los hijos, porque además yo estaba encantada con eso, o sea, era un papel que yo quería hacer, es hacer tu parte profesional a un lado y decir, ahorita para mí, si estoy decidiendo tener hijos, para mí en ese momento, mis hijos eran muy importantes. Y yo no había crecido en una familia en donde, siendo tantos, mi mamá no se pudiera ocupar de nosotros, sino al contrario, siempre estaba y no teníamos gente que nos estuviera ayudando. Y aprendí y sabía yo que eso estaba.
Entonces de ahí, para mí por eso fue tan fácil. Lo único que yo fui haciendo Ya te lo sabías, güey. un poco en el movimiento de vida fue, sí, tú lo sabes, fui una mamá estricta porque yo necesitaba estos horarios para que me diera tiempo. De los chanclazos ni hablamos. Habla si quieres, porque yo nunca los di. Yo no usaba chanclas, perdóname. Eran palas de madera. No, pero sí era, tú lo sabes, tú entraste, cuando empezaste en la escuela, por ejemplo, empezaste en sistema Montessori. Y yo cuando... Hasta que mi prima Rocío le mordió la cabeza a la tortuga. La tortuga. Y entonces ya nos tuvimos que ir. No fue por esa razón. Pero fue en parte, para mí, esa entrada de la vida académica de ustedes con Montessori, a mí me abrió las puertas de esa vida fácil y práctica. Por eso para mí no había ese problema de, tienes 5 hijos, ¿cómo le haces? Pues simple y sencillamente, mis hijos están acostumbrados a que cada uno tiene las tareas, tiene las cosas que resolver, todos nos acompañamos, todos hacemos. Entonces, en ese proceso fue muy fácil. Y en ese sentido, sí, pues también tú siempre fuiste una mamá Montessori, muy estricta con ciertas cosas, ¿no? A ver, los límites, ¿no? Ya tienes lista tu ropa para la escuela para mañana, ¿no? Ya hiciste la tarea, sí. Bueno, ahora ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer, no? Sí, y eso fue algo, te dicen mucho, ¿no? Porque la gente cree que yo dejé de vivir porque tuve hijos muy joven, y la verdad es que para mí fue un espectáculo. Tuve otra oportunidad de volverme a subir 5 veces más, de volverme a subir al triciclo, ¿no? A aventarme a la arena, al jardín, a la alberca, al Para mí eso era espectacular, o sea, tengo un alma, y eso me encanta, tengo un alma muy niña. Gocé con cada uno de ustedes, cada una de sus etapas. De la misma manera, tú sabes, para las 8 de la noche ustedes ya tenían que estar en cama. Los que no tenían sueño podían leer un libro, pero era el momento en el que yo tenía para estar con tu papá y para también salir con amigos. Entonces, para mí era muy importante ese tiempo. Y yo sí les decía, a partir de las 8 de la noche sale la bruja. O sea, si tú te levantas de la cama y si tú no obedeces, sale la bruja, ¿no? Y ha sido muy criticado, pero a mí me rendía muchos frutos. Porque no dejé de hacer cosas, ¿no? Después vienen otros momentos en tu vida, tus hijos crecen y entonces yo ya me puedo dedicar a otras cosas, que también me encantó poder yo hacer otras cosas y de algunas formas también involucrarlos a ustedes, ¿no? Como cuando tuvimos la chocolatería. La chocolatería, que sí. Se comían todo mi producto, pero bueno. Sí. Que aparte mis amigos y yo nos íbamos nada más a sentar al techo de la chocolatería. Sí, y a pedir que les aventáramos dulces, ¿verdad? Pero pues sí, ha sido parte de algo en lo que me ha gustado. En lugar de sentarme y quejarme, es como voltear a ver otras cosas y de ahí ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué resuelvo? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de nosotros como familia? No me vayas a salir con algo en concreto, así. El recuerdo es que todos los días creas nuevos recuerdos, ¿no? Y es como muy difícil y es eso. Pero bueno, te podría decir de esos ratitos en la noche, por ejemplo, cuando no se querían dormir, cuando querían hacer muchísimas más cosas, y yo les decía que para mí ya había acabado el día. O sea, yo ya me había despertado muy temprano a corretear niños y y que nos diera tiempo de esto y la clase y el otro y no sé qué. Y entonces era también el poder sentarme y con ustedes probablemente un minuto más y darles un poquito más de explicación, ¿no? De que también era una necesidad mía. Sé que quieres seguir jugando, pero ya no se puede, ¿no? Mañana. Entonces estos recuerdos... Y hablando de querer seguir jugando, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ahí donde entra en la ecuación mi papá. Ajá. ¿Cómo fue estar metida en política, aunque tú no seas política per se, pero igual desde siempre? Porque no solo es yo, ¿sabes? Que hoy te vengo a pedir que me ayudes en este proceso, pero tú lo traes también desde toda mi vida, al menos. Sí. Y es algo muy chistoso porque yo aprendí, como hace ratito te decía, de que aprendí a amar a México cuando conocí a tu papá y con toda esta pasión que él tiene, y me la compartió. Y entonces se fue creando algo muy lindo porque tu papá tenía muchísimo conocimiento, yo aprendía todos los días muchas cosas
pero lo que a él le faltaba, yo se lo aportaba. Entonces, estábamos continuamente retroalimentándonos los dos. Claro que él tiene un dominio impresionante de la política, pero yo tengo otras fortalezas y entonces creo que la parte más interesante fue que yo abría los oídos y lo escuchaba y observaba muchísimo. Y entonces después de las cenas, después de los eventos, yo me dedicaba a darle toda la retroalimentación de me fulano hizo no sé qué y estás y no sé qué. Y era como estos ojos y estas orejas fuera de, que es otro contexto en el que también necesitan. Entonces, de verdad, sí tuvimos esa ecuación linda. Y sobre Este rollo todo, que a mí me encanta de que se trata de equipos, ¿no? Al final de ajá, cuentas. sí, y es que es eso, ahí es donde entiendes el verdadero trabajo en equipo, que muchas veces, a veces no era tan fácil, ¿no? Había diferencias, pero había que llegar, o sea, aquí no importa, no es necesario que los dos pensemos de la misma manera. Y eso es a veces en todas las relaciones. No tienes por qué querer que el otro piense exactamente igual que tú. Más bien tienen los dos que poderse poner de acuerdo, respetar cada uno su opinión, la opinión del otro, y solamente llegar a un acuerdo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros con los hijos, llegar a un acuerdo para que también ellos no estén en la cuerda floja. Pero para mí siempre fue eso, no era solamente mi postura o mi opinión sino es, a ver, vamos a platicarlo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto? O siempre, obviamente, le llegaba yo y le pedía, a ver, cuéntame, si escuchaba algo en la tele o en el radio o veía algo en la calle o en algún lugar, obviamente, o sea, lo primero que estaba yo esperando en la noche era que me platicara, que me diera esa retroalimentación. Cuando yo no era una persona, nada, o sea, no tengo esta parte de la vena política, todo lo contrario, yo soy completamente humanista, totalmente, pareciera, y son cosas contrarias, pero creo que lo que fue muy lindo en ese camino fue como esa atención a lo que realmente importaba. Qué bonito. Oye, y lo tuyo no era la vena política, y no, la pregunta no es qué es lo que más te gusta hacer, pero ¿en qué momento te sientes tú más plena? ¿Cuándo es cuando has dicho así como, estoy en lo que me gusta? Como en mi mejor momento, cuando puedo expresarle a la gente, o sea, cuando puedo expresar quién realmente soy yo, fuera de todos los convencionalismos o de todos los juicios que cuando te voltean a ver están emitiendo, cuando realmente puedo ser yo. ¿Pero eso en dónde es? O sea, ¿en dónde lo sientes? ¿En la cancha de tenis? No, hay en muchos espacios. En los deportes no, porque es donde menos... Ahí es donde eres competitiva. Ahí es donde menos me ven y dicen, ya está güerita, ¿no? Ahorita le vamos a dar. Y cuando se dan cuenta, pues sí, o sea, me desquito un poquito, ¿no? Pero pues sí es otra parte que es interesante. Es algo en donde de repente lo sientes, son diferentes momentos. Como que no sé, te podría decir que hay muchos momentos en mi vida en los que me siento realizada. En el día, o sea, es cada día. Creo que esa es como la parte más importante, que no buscas, para mí no es como si voy a hacer al final de año mi análisis, no, más bien es como el análisis de cada día, ¿no? O sea, en la noche. ¿Cuál es el recuerdo favorito que tienes, pero conmigo, entre tú y yo? Nuestras salidas a la montaña, al nevado, cuando me invitas, porque no siempre quieres ya. O al mar, ¿qué tal esa idea de la saladita entre tú y yo? Espérame, cada vez ya te da más vergüenza, pero es las salidas a la pirámide de Tepoztlán, Nevado Toluca, o sea, todas estas salidas que tienen muchísimo que ver con la naturaleza. Y también creo que ese recuerdo efectivamente de ir a surfear, ¿no? Me está encantando surfear, me gustaría que vinieras una vez contigo, y yo dije, claro, la surfeada, nunca lo he hecho, pero lo puedo hacer, ¿no? Y la primera subida en la tabla fue como de, Dios de mi vida, estas son mis costillas, no me paran de... Y fue un proceso como difícil para mí
de no poder hacer algo contigo, pero me di cuenta que podía yo estar desde la playa echándote porras, ¿no? Y lo disfrutaba ese ambiente de poderlo compartir y de poder pues, chorchear como siempre lo hacemos, ¿no? ¿Qué crees, por ejemplo, que es en lo que me parezco yo a ti? ¿Qué heredé de ti? Mira, no es algo de lo que esté orgullosa, porque heredaste mi corazoncito que se rompe fácilmente. Heredaste ese amor. Entonces de ahí viene. Y ese, ¿no? Que no puedes ver a nadie que está pasando por un problema y no quererlo apoyar y acompañar. Y es esa parte muy sensible de no poder hacer tu vida sin voltear a ver lo que está pasando a tu alrededor y querer aportar algo. Qué bonito, sí, eso sí lo noto. Sí. Y yo sabía desde el principio que eso era algo muy mollo. Es muy mollo. Sí. 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 Y por ejemplo, de mis hermanos, yo creo que todos somos, ¿no? Nadie es más bueno, más malo. Pero ya siendo, ¿qué es en lo que yo me diferencio de ellos? ¿O qué es? Pues definitivamente una gran diferencia es el hecho de que tú te hayas querido dedicar y le hayas dado fuerza a esta vena política que viene totalmente de tu papá. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Pero también es que pues es a veces como el punto de vista que tú tienes de la vida, que es muy diferente al que cada uno de tus hermanos tiene, ¿no? Y es esta parte en donde desde muy chico te vi acompañándolos a ellos como hermano mayor, que fue algo muy lindo de ver. Y como de repente... ¿No fui tan mal hermano mayor? No fuiste mal hermano mayor, pero también de repente como que ya te sacudiste, ¿no? El ser el hermano mayor y dijiste, vida, ahí te voy, con permiso. Donde te atreves, aunque te juzguen y aunque no estén de acuerdo, a hacer las cosas en las que tú crees, ¿no? En tener esta fuerza y en decir, no importa, y sí, a mantenerte abierto, aunque a veces no te gusta que te digan tanto las cosas, pero mantenerte ahí, eso es lo que me gusta. ¿Y qué opinas, no? Y que vas con tu hermano y vas con el otro, y eso es algo muy padre y es algo que te diferencia, porque los otros son un poco más cerrados, ¿no? Como que no buscan esta retroalimentación y tú sí la buscas, porque yo creo que es una parte también como que te sirve para poderte aterrizar. ¿De qué te ríes? De que ya se me olvidó la pregunta, ¿va? No. Oye, ¿qué canción te recuerda a mí? Híjole, es que canción no. Lo que tengo muchísima conexión contigo no es la música, es la lectura. Definitivamente, cuando eras chiquito te buscaba libros para que leyeras, ¿no? Y Tintoff, el monstruo de la tinta. Tintoff, el monstruo de la tinta, me encantaba. Y había muchos, fui cuidadosa de La peor señora del mundo. Sí. Ese libro me daba miedo porque dije, uy, mis hijos van a conectar con esta, es la peor señora del mundo. Pero tú sabes que hoy en día es uno de los libros infantiles más vendidos. Más vendidos. Pero al final tuve la apertura de, ok, niños lean, ¿no? Pero contigo lo que sí me gusta mucho es que me has acercado, me gusta mucho la lectura, compartimos muchos libros, pero me encanta cuando tú estás leyendo algo que estoy de chismosa de, Roy, a ver, cuéntame de ese libro y me lo prestas, claro. Ay, a mí me encanta compartírtelos. Tenemos como una lista como de 20 libros que se supone que me vas a prestar, no me ha llegado ninguno. Pero esa es la parte con la que me gusta mucho. No tengo música, pero sí no vamos a hablar de libros, sino como más bien del hábito de la lectura y sobre todo creo lo más importante de compartir estos diferentes puntos de... Y yo te digo que... la otra, el cine. El cine. Obvio, el cine, más que la música. Una de mis actividades favoritas es ir al cine contigo, Ajá, a ver una película de niños. de niños, sí. Porque en los chistes de los que son para los niños, te ríes Me río. y la gente se ríe de cómo te ríes tú. Sí, me encanta y disfruto muchísimo ir al cine acompañada, porque sé que les doy vergüenza. A mí no me das vergüenza, cada quien se ríe como quiere. ¿Cuál es nuestra frase preferida? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Sí. Hotel Transilvania. Pues sí. Oye, esa es la parte bonita. ¿Y cuál crees que es mi peor hábito? La verdad.
A ver, es que es como, a ver, creo que la parte más dura de repente de verte ahí es que tus sueños, que todo lo que sueñas, no lo procesas y boom, vales, va como tal, ¿no? Entonces eso no puedo decir que sea lo peor, porque no vamos a hablar ni de lo peor ni de lo mejor, pero eso como mamá duele a veces porque aunque ese es su camino y lo tienen que hacer, como mamá te enfrenta, ¿no? a esta parte de, ay, pobrecito mi niño, va a sufrir, ¿no? Entonces eso es algo que a veces cuando veo y te emocionas cómo me cuentas las cosas y digo, órale, va, y de verdad te acompaño y te apoyo. Siempre es la primera. Y siempre como que digo, a ver, no voy a decir que no lo puedes hacer, porque creo que yo misma lo digo, si él lo cree, lo va a crear, ¿no? Y es algo lindo, pero a veces es muy grande, pero me gusta cómo lo haces porque no lo haces tú solo, siempre buscas que te acompañemos todos y así es más fácil, ¿no? 1 más 1 son 2. Así es. ¿Tú qué pensabas que yo iba a ser de chiquito? ¿Cara de qué me veías? Yo que pensaba, siempre he sido muy respetuosa de lo que cada quien opina y quiere hacer. Y de chiquito tú decías que querías ser criador de nutrias. Entonces yo me quedé... Biólogo marino y criador de nutrias. Biólogo marino. Y entonces pues yo me quedé en eso. Ya sé. Yo ya me hacía con una casa en el mar, disfrutando la playa diario. Cuidando ¿no? nutrias. Nutritas, ¿no? Ay, mamá, ¿en qué momento me fui de ese camino? Pero al final soy apasionada de lo que cada uno de mis hijos decida hacer en el momento. En mi vida me ha tocado un día decir que quiero hacer una cosa y al otro día cambiar, no por ser incongruente ni por otras cosas, sino porque veo que probablemente no era la mejor opción. Entonces creo que si yo lo he vivido, lo comparto y me gusta que mis hijos se atrevan y que quieran ser lo que deciden. Y adelante. Muy bonito. Y, a ver, una última pregunta para cerrar este ciclo. Yo no me acuerdo cuál era la pregunta. Me hubiera gustado saber a mi edad. Claro, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué te hubiera gustado hoy, estoy a punto de cumplir 35 años, saber a mi edad? ¿Qué consejo me das? Qué chistoso. Cuando yo cumplí 30 años, 20 días después nació mi 5º hijo. ¿Pato? Cuando yo tenía 35 años, creo que sabía muchísimas más cosas que tú hoy sabes, y de muchas cosas, porque estaba metida en un mundo político muy fuerte, estaba en un movimiento social y estaba en esto y el otro. Lo que sí es que hoy por hoy sí tengo esta idea de que en cada momento que llega a mi vida aprendo cosas muy lindas y súper importantes, ¿no? Creo que el abrir, el tener un poquito de apertura y tener la oportunidad, pues me hace hoy querer seguir aprendiendo. O sea, es Qué bonito. constante. O sea, el consejo es no tener hijos, no tengas hijos. No. El consejo es que aprendes todos los días, que no creas que a los 35 años vas a aprender X o Z, sino que el conocimiento es de todos los días, ¿no? O sea, es que padre, hoy tengo estos conocimientos, qué brutal, pero mañana, ¿qué viene? ¿Qué trae la vida para mí?